Paz de Cristo. Esta noche quiero con ustedes compartir la palabra de Dios una vez más y vamos a ver el estudio número 13. Es el estudio bíblico número 13. El título es ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y para eso le voy a pedir ahí a ustedes en sus hogares que me acompañe a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, Padre Santo, te pedimos, Señor, en esta noche que nos des guianza, revelación, Padre Santo, en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendícenos, Señor, con tu palabra una vez más, Señor, dándonos guianza y revelación. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título de esta noche es ¿Quién es el mayor? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Otro versículo bíblico que está aquí en este estudio es en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19. El manual solamente da el versículo 18, pero vamos a leer hasta el versículo 19. Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19 dice así: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La Nueva Versión Internacional dice así: El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Vale más compartir la pobreza de los humildes que la riqueza de los orgullosos. Vemos cómo aquí la palabra de Dios habla acerca de ser humildes, de ser humildes. He estado hablando en los últimos estudios acerca de no compararnos, pero también de que no entre en el orgullo en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 9, en referencia a este mismo pasaje. Si usted tiene su Biblia ahí en su hogar, vemos ahí en Marcos 9:33. Mientras usted lo busca, voy a leerle la introducción. La introducción dice: vivimos en medio de una sociedad donde todos quieren ser grandes, donde una posición menor significa no haber alcanzado la meta. Hoy se habla de grandes médicos, grandes políticos, grandes artistas, grandes escritores. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ahí vamos a leer Marcos 9:33 al 35. Mismo pasaje bíblico o misma referencia bíblica de lo que estaba sucediendo en Mateo capítulo 18. Dice Marcos 9:33: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿qué venían discutiendo? No venían hablando del reino de Dios, no venían hablando de las almas que estaban alcanzando, no venían hablando de su ministerio, no venían hablando del trabajo en la obra de Dios. Venían discutiendo acerca de quién era el mayor, de quién era el más importante. Muchas veces perdemos tiempo en compararnos o saber quién es mejor que otro.
Y el Señor les pregunta, ¿de qué estaban discutiendo en el camino? Versículo 34 dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo les dice, si quieres ser más importante, tienes que servir más. Si quieres ser el más importante, debes de servir más. No comparar nuestros talentos, no comparar nuestros dones, sino el servicio, el servir a otros. Eso es lo más importante en el reino de Dios. El que sirve más para Dios es el más importante. Aunque la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, Él nos va a reconocer por nuestra fidelidad, Él nos va a reconocer por nuestro servicio para su obra. Dice ahí, le voy a decir que dé vuelta a su página. En este estudio número 13 de quién es el mayor, la siguiente página es la página 68. Y dice en aquel tiempo, o sea, Mateo 18 comienza en aquel tiempo. Significa, luego de haber sido llamados a seguir a Jesús, de ver milagros, de escuchar muchos sermones, en fin, luego de un tiempo comenzaron a verse mayores los unos a los otros. En el punto número 2 dice, siempre hay un tiempo donde el corazón del hombre quiere inflarse y debemos discernir el momento en que la altivez llama a la puerta de nuestro corazón. En el punto número 2, Romano, ahí en el estudio, hace una pregunta y dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una vez más, el ejemplo de la conversación, o sea, uno de los apóstoles, como por ejemplo diría Andrés, el mayor soy yo porque yo fui el primer discípulo que llamó Jesús. Muchas veces hablamos de cuántos años llevamos en el Evangelio. Lo que determina su crecimiento espiritual no son los años que usted lleva de bautizado, no son los años o los títulos que usted tiene. Lo que determina el crecimiento en el Evangelio es cuánto usted practica. Cuánto usted practica. Y cuando usted practica lo que es la palabra de Dios, usted crece en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro diría, bueno, yo fui el único que camina en el mar. Podía haberse inflado su corazón. Mateo pudiera haber dicho, bueno, yo fui el más pecador de todos. El mundo se va a conmover con mi historia. Muchas veces escuchamos testimonios y de repente a mí me da la impresión cuando estamos comparando nuestro testimonio a otros. No, yo hacía esto, yo era peor. No, cuando compartimos nuestro testimonio, no es con motivo de compararnos a ver quién pecaba más, sino cuán grande es la gracia, cuán grande es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, los echó al fondo del mar. Eso es lo más importante en el camino de Dios, que Cristo Jesús hizo el sacrificio por usted y por mí, y no darnos a comparaciones una vez que venimos al camino de Dios. Judas podía haber dicho, bueno, yo soy el que maneja la administración, yo soy el tesorero. O sea, cada discípulo tenía un motivo para inflarse, para sentirse más que el otro, para sentirse el más grande en el reino de los cielos. Y gracias a Dios que nos ha dado diferentes dones, diferentes maneras de servir en el camino de Dios, pero nunca se compare con otros. Mientras usted
tenga su mirada fija, mientras usted tenga sus ojos puestos en Cristo Jesús, como fue el estudio número 12 de la semana pasada que vimos, eso es lo que cuenta. Usted seguirá firme en el camino de Dios, firme puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Dele la vuelta a su página número 69. Página número 69, y vemos como aquí en el inciso 3 romano, dice así: ejemplos. El fariseo oraba, pero se exaltaba a sí mismo. En otras palabras, decía que él era el mayor entre él y el publicano, que lo único que hacía era humillar su espíritu y lamentar por su pecado delante de Dios. Vemos en este pasaje bíblico en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, dice la palabra de Dios así en referencia a este pasaje bíblico del fariseo y del publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ya hemos hablado de el ser humildes, ya está aquí tocando de el no debemos de menospreciar a otros hermanos. Que en su corazón nunca entre ese orgullo y el menospreciar a otros. Todos tenemos ese derecho de buscar, de seguir a Cristo Jesús. Si algún hermano, alguna hermana falló, nosotros no debemos de menospreciar a aquella persona. Debemos de tener un corazón agradecido que nuestro Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados. Y dice el apóstol Pablo: de gracia recibiste, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Recibimos el perdón de pecados y nosotros tenemos que perdonar, no sentir orgullo, no menospreciar a otras personas cuando estemos dentro del camino de Dios. Y vemos como aquí este personaje dice que menospreciaba a los otros y dijo en el versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vemos como en la misma oración estaba menospreciando al publicano, este fariseo. Versículo 12. Mire lo que decía el fariseo de sus mismos atributos, de sus mismas obras. Decía así, versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, dice, cualquiera, eso lo incluye a usted y a mí, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Nueva Versión Internacional en Lucas 18:9 dice así: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Siempre vamos a encontrar en el camino personas que nos ayudan a mejorar nuestros talentos, nuestros ministerios, trabajar en la obra de Dios, pero también va a haber aquellas personas que se creen muy buenas, que siempre están despreciando a los demás. Y dice la Nueva Versión Internacional: a estas, a las que se creen muy buenas, a las que siempre están despreciando a los demás, a estas puso este ejemplo. Mi pregunta es: ¿qué ejemplo va a ser usted? ¿Un ejemplo a seguir o un ejemplo
para no estar haciendo lo mismo que aquellas personas. No menospreciemos a otras personas. Cualquiera que sea su testimonio, dejemos que Dios obre en los corazones de aquellas personas. Guardemos nuestro corazón con humildad y no despreciando a otras personas en el camino de Dios. Dice en el inciso A y en su página 69, en el inciso 3 de ejemplos, dice: ten cuidado de no buscar un lugar de privilegio que el Señor no te ha dado. Una vez más, dice: ten cuidado de no buscar un lugar de privilegio que el Señor no te ha dado. Entonces debemos de ser conscientes de lo que Dios nos ha dado. Yo sé lo que Dios me ha dado a mí. No tenemos por qué estarlo comparando con aquellas otras personas ni humillando. Usted sabe lo que Dios le ha dado y es por eso que tenemos que darle agradecimiento a nuestro Dios. Este versículo que le voy a compartir no está ahí en sus apuntes, pero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 7 al 11. Una vez más, Lucas capítulo 14, versículo 7 al 11. Dice la palabra de Dios así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no te sientas mayor, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da este lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, mire, este es el consejo que nos da. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. O sea, sé humilde. No trates de tomar los primeros lugares. Para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Debemos de tener un corazón humilde, no menospreciar a los demás, cualquiera que sea la situación. Debemos tener un corazón como el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. La madre de Juan y Santiago buscó acomodar a sus hijos en una posición incorrecta. Mateo 20:20. Ten cuidado de rodearte solo de una atmósfera complaciente. Aprende a caminar por lugares donde no eres reconocido. Ya lo he dicho y lo volveré a decir. Como dice este estudio, aprende a caminar por lugares donde no eres reconocido. Muchas veces nos van a reconocer en el camino de Dios, muchas veces no nos van a reconocer, muchas veces nos van a pagar por algún favor que hayamos hecho, pero no esperemos, hagamos las cosas sin esperar nada a cambio. La recompensa viene de nuestro Dios. Jesús acusó a los fariseos y escribas por exhibir públicamente todas sus buenas obras. Mateo 23, 5 al 7, lo dice así. Y dice así en el estudio: podemos hacer los actos más santos, pero con la actitud más diabólica. Dar, orar, predicar, ayudar a los pobres, con la única intención de ser vistos y escalar posiciones y agradar a los hombres. Que nuestra motivación para servir, para dar, sea para agradar ¿a qué? A nuestro Señor Jesucristo. Dele la vuelta a su página. Página número 70. Página número 70 dice: ten cuidado de buscar un lugar de privilegio solo para imponer tus ideas y criterios. Vamos a ver el inciso número
4 Romano, en la página número 70. Dice así: un niño en medio de ellos. Inciso 4 Romano dice: un niño en medio de ellos. Mientras los discípulos estaban esperando una definición por parte del Señor, ¿quién sería el mayor?, Jesús les sorprende y les sale al encuentro con un niño, y de ese pequeño extrae la respuesta para los 12 que se creían mayores. ¿Por qué un niño? ¿Qué es lo que hay en un niño? Mire lo que hay en un niño. Inciso A: son dependientes, no quieren ser mayores, pero buscan un mayor que les guíe. Esa es la actitud de un niño. Se sienten dependientes y buscan la guianza, buscan que alguien los esté llevando. Y esa es la actitud que debemos de tener en el camino de Dios. Inciso B: son dóciles. Los niños son dóciles. Es una tierra apta para formar un carácter apropiado. Los niños se enojan en este momento y a los 2-3 minutos ya están contentos. Dejemos nuestro orgullo a un lado. Dejemos nuestras peleas. En esta pandemia yo he escuchado mucho donde dicen: vamos a salir de esto juntos. Vamos a salir de esto juntos. Y claro, yo lo creo así, pero es bien importante ser dóciles, de un corazón humilde cuando estamos en el camino de Dios. Inciso C: otra de las cualidades de un niño: aprenden continuamente, dispuestos a absorber nuevos conocimientos. No despreciemos, no menospreciemos la palabra de Dios, porque sea entre semana, porque sea escuela dominical, porque sea en el servicio. No despreciemos ese conocimiento de la palabra de Dios. Inciso D: otro de los atributos de un niño es que creen fácilmente. No necesitan ver para creer. Dios nos dice eso acerca de la fe. Bien importante, la fe es de la certeza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que vivir nuestra vida no por lo que pasa a nuestro alrededor, no por vista, sino por fe. Lucas 18:17 dice así: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Primera carta de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Busquemos la palabra de Dios día con día, como ese niño que ansía la leche. Busquemos ese aprendizaje con un corazón humilde y ponerlo en la práctica. Que no entre orgullo en nuestro corazón, que no despreciemos a otros en el camino de Dios. El apóstol Pablo nos dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Si crees que amas, perdonas, sirves, puede que aún haya una mejor forma de hacerlo. Siempre en una evaluación, siempre va a haber oportunidad para crecer más. Evaluémonos a nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, y recuerde que siempre va a haber un espacio para mejorar nuestra manera de ser, nuestras actitudes, nuestro servicio a Dios. Siguiente página, página 71, dice así: si crees haber llegado a la meta, puede que estés a mitad de carrera. Si crees que eres totalmente santificado, puede que aún haya algo nuevo que corregir y limpiar. Romanos 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No nos sobreestimemos.
Valoremos lo que Dios nos ha dado y no menospreciemos a otros. Entonces, bien importante esas actitudes de un niño en el camino de Dios para poder crecer. En el inciso 5 Romanos, inciso número 5 Romanos, ahí en su página 71 dice así: valores invertidos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 28, dice: entonces Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que gobiernan se enseñorean de las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Usted quiere ser grande, debe de servir más. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Quiere ser muy importante en el camino de Dios? Sirva más. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Con un corazón humilde, sin menospreciar a otros. En el siguiente inciso, en el inciso 6 romano, dice así: equivocaron la meta. Equivocaron la meta. Y dice ahí en Romanos 12, 4 y 5: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, y todos miembros los unos de los otros. La cuestión para los discípulos era ser el mayor, pero para Jesús era entrar o no entrar al reino de Dios. Eso es lo que importa. No importa cuántos años, no importa cuántos ministerios tengamos en el camino de Dios. Lo importante es llegar a la presencia de Dios, verle cara a cara y que Él nos diga: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bien importante que entremos ante la presencia de Dios en aquel día. No importa si llegamos primero que otros. El punto es llegar a nuestra meta, verle cara a cara. Y como conclusión ahí en su página 71 dice así: los discípulos querían ser mayores, pero Jesús no quiso hacer de ellos fariseos. Más bien combatió todo espíritu que se levantaba en contra del amor, del servicio, de la humildad. No pierda su tiempo hablando de religiones. No pierda su tiempo hablando de títulos. No pierda su tiempo en comparaciones. Busque servir en la obra de Dios. Somos siervos, no señores. Y en el mejor de los casos, quien quiera ser el mayor en el reino de Dios, no hay otra forma de lograrlo sino a través del servicio y de la humildad. A través del servicio y de la humildad. Es tiempo de servir a Dios con un corazón humilde, sin menospreciar a otros. Busquemos del Señor en un trabajo secular. Entre usted más sirve, usted es más útil para la persona que usted está trabajando. En el camino de Dios, entre usted más sirve, Dios le va abriendo puertas, Dios le va abriendo ministerio, Dios le da más bendición. Así es como se trabaja, tanto en lo secular como en el camino de Dios. Pero la diferencia es que en el área secular, entre más títulos tenga, más es servido usted. Pero en el área espiritual, entre más títulos usted tenga, usted tiene que servir a los demás. Oremos al Señor para que nos dé un corazón humilde y no menospreciemos a otros, sino sirvamos con un corazón humilde. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque nos has hecho reflexionar
que sirvamos, que no humillemos, que no menospreciemos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, aquella persona que está en aquel lado, Señor, que crezca, Señor, en tu camino, Padre Santo, con un corazón de siervo, Señor, para que tú, Señor, les muestres tus bendiciones, Señor, una vez, Señor, que se involucren más en el servicio para la obra de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia de Sandy, para mí es un gusto servirles, para mí es un gusto saber que próximamente ya vamos a estar regresando a la iglesia. El día de hoy anunciaron que ya se van a poder reunir, o ya nos vamos a poder reunir hasta 50 personas. Yo les voy a dar una llamada por teléfono para avisarles qué día y cómo vamos a hacer la reapertura de nuestros templos. Por este momento seguimos en contacto a través de estos medios. Que el Señor les bendiga.